Mi nombre es Diana Meyers. Tengo 28 años y hace 15 años. Mis propios padres me echaron de casa cuando solo tenía 13. La semana pasada, aparecieron en la lectura del testamento de mi tío Harold, el hombre que me crió durante los últimos 15 años, con sonrisas confiadas y un abogado privado, absolutamente seguros de que se irían con millones. Pero cuando la abogada Margaret Morrison abrió ese sobre sellado y comenzó a leer, esas sonrisas desaparecieron. Y cuando llegó a la cláusula 7, mi madre, la mujer que una vez declaró que yo ya no era su hija, se puso de pie de un salto, con la cara blanca como la tiza y la boca abierta de incredulidad. Antes de contarte lo que pasó después, si te gustan las historias sobre justicia y límites familiares, tómate un segundo para darle me gusta y suscribirte, pero solo si realmente te conectas con esta historia, desde dónde estás viendo ahora mismo y qué hora es allá. Deja un comentario y házmelo saber. Para entender por qué mi madre reaccionó de esa manera, necesito llevarte de vuelta al verano de 2010, cuando yo era una niña de 13 años que creía ser la causa fundamental de cada problema en su familia. Al crecer en una casa modesta en el sureste de Portland, aprendí temprano que el amor en nuestra familia no se distribuía por igual. Mi padre, Richard Meyers, trabajaba como mecánico automotriz en un taller en el centro. Era un hombre de pocas palabras, y la mayoría de esas palabras estaban de acuerdo con lo que dijera mi madre. Mi madre, Sandra, trabajaba en la caja de un supermercado y dirigía nuestro hogar con la precisión de alguien que siempre sabía exactamente quién merecía qué. Mi hermana Tiffany era 2 años mayor que yo. Tenía el cabello rubio dorado de su madre, los ojos azul brillante de su madre, la risa fácil de su madre. Todo el mundo lo decía. Tiffany se parece mucho a ti a su edad, Sandra, y mamá sonreiría radiante. Me parezco a nuestra difunta abuela, la madre de mi padre. Cabello castaño, ojos marrones, temperamento tranquilo. Mamá nunca dijo que fuera algo malo. Nunca dijo mucho sobre mí en absoluto. Las diferencias se manifestaron en todas partes. Para el cumpleaños número 15 de Tiffany, mamá organizó una fiesta con 15 invitados, un pastel de 3 pisos de la panadería en Hawthorne y el alquiler de una máquina de karaoke. Para mi cumpleaños número 13, 3 meses después, éramos los 4 alrededor de la mesa de la cocina, con un pastel rebajado de la tienda de comestibles donde trabajaba mi mamá. El glaseado decía, «Feliz cumpleaños sin nombre», un sobrante genérico de un pedido cancelado de otra persona. No me di cuenta de lo que estaba pasando hasta que tenía 12 años. Fue entonces cuando descubrí que Tiffany tenía una cuenta de ahorro para la universidad que se había abierto cuando tenía 5 años. 8 años de depósitos, miles de dólares. Le pregunté a mamá por qué no tenía uno. Me miró como si la pregunta la hubiera sorprendido. Tiffany necesita dinero para la universidad. Ella dijo, ya encontrarás algo. Eres bueno para adaptarte. Esa fue la primera vez que entendí mi lugar en esta familia. Yo era el niño de repuesto. Me mantenían cerca, pero nunca me quisieron de verdad. El verano de 2010 lo cambió todo. En abril de ese año, solicité la Academia de Verano STEM de Oregón en la Universidad Estatal de Oregón. Fue un programa residencial de 6 semanas para estudiantes que demostraron un potencial excepcional en ciencias y matemáticas. La beca cubría todo, la matrícula, la habitación y la comida, los materiales. Valor total $4,200. No le dije a nadie que me postulé. Había aprendido a no expresar mis esperanzas en voz alta en esa casa. El 15 de mayo llegó la carta de aceptación. De más de 2,000 solicitantes de todo Oregón, 50 estudiantes habían sido seleccionados. Yo era uno de ellos. Por exactamente una tarde, sentí que importaba. Entonces Tiffany se enteró de un campamento de artes escénicas en California que su profesor de teatro había mencionado. 3 semanas, sin beca, precio, 3 horas, $800. Esa noche, durante la cena, mamá anunció la solución que había estado elaborando en su cabeza. Diana, rechazarás esa cosa de ciencia. No podemos permitirnos enviar a ambos a programas de verano, y el campamento de Tiffany la ayudará con sus solicitudes universitarias. Lo dijo como si estuviera discutiendo la planificación de comidas, no aplastando los sueños de alguien. Me quedé mirando mi plato. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. No, toda la mesa se quedó en silencio. Incluso el refrigerador pareció dejar de zumbar. Disculpe, la voz de mi madre bajó a ese registro peligroso. La había oído usar con clientes de la tienda que intentaban usar cupones vencidos. Esta beca no es tu dinero para redirigir, dije, con la voz temblorosa pero clara. Me lo gané. Es mío. Mamá me miró como si me hubiera transformado en un extraño justo delante de sus ojos. Si no puedes sacrificarte por esta familia, dijo lentamente, entonces no eres parte de esta familia. A los 13 años,
Pensé que solo estaba enfadada. No me di cuenta de que lo decía literalmente. 3 días después de esa cena, volví a casa de la biblioteca pública para encontrar mis pertenencias empacadas en 2 bolsas de basura negras sentadas en el porche delantero. Mi madre se paró en la puerta, con los brazos cruzados. Ya no parecía enfadada, parecía decidida, como alguien que acaba de terminar una tarea desagradable. Llamé a Harold, dijo. Él estará aquí para recogerte. De ahora en adelante, tú eres su problema. Me quedé allí parado en el porche. Había estado toda mi vida tratando de procesar lo que estaba pasando. Detrás de mamá, podía ver a papá en el pasillo. No me miró, no dijo nada. Miré hacia arriba a la ventana del segundo piso. Tiffany estaba mirando desde detrás de la cortina. Cuando nuestras miradas se cruzaron, ella retrocedió a las sombras de su habitación. No bajó. Esperé en ese porche desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche. 4 horas. Mi madre volvió a entrar después de los primeros 5 minutos. La luz del porche nunca se encendió. El tío Harold vivía en Seattle, a 3 horas de distancia. Condujo toda la noche para llegar a mí. Cuando su Honda gris entró en el camino de entrada, yo seguía sentado en esas bolsas de basura, con las rodillas pegadas al pecho. Se bajó sin decir nada al principio. Solo caminó hacia mí. Me miró y me abrazó tan fuerte que no podía respirar. De ahora en adelante, dijo en voz baja, tienes un hogar. Esa noche, mientras conducíamos hacia el norte a través de la oscuridad hacia Seattle, no sabía que mi madre había firmado un documento antes de que el tío Harold se fuera. No sabía lo que significaba. Solo era un niño asustado mirando por la ventana, preguntándome qué había hecho mal. Tardaría 15 años en que ese documento volviera a aparecer, y cuando lo hiciera, lo cambiaría todo. La casa del tío Harold en el barrio de Ballard en Seattle no era grande, pero se sentía enorme comparada con el espacio reducido que había ocupado en la casa de mi familia. Por primera vez en mi vida, tuve una habitación que era completamente mía. Más importante aún, tenía a alguien que creía en mí. El tío Harold había construido Mears Property Holdings desde cero, una empresa de bienes raíces comerciales que había iniciado con un solo edificio de oficinas pequeño que compró después de trabajar turnos dobles durante 6 años. Para 2010, era dueño de 8 propiedades en toda el área metropolitana de Seattle. Nunca se casó, nunca tuvo hijos. Cuando llegué a su puerta con solo 2 bolsas de basura, no solo me acogió, sino que invirtió en mí. Durante los próximos 4 años, me dediqué por completo a la escuela. Me gradué de Ballard High en 2014, como el mejor estudiante de mi clase, presidente del club de matemáticas con un promedio de calificaciones sin ponderar de 4,0. La Universidad de Washington me ofreció admisión con una beca parcial a su Foster School of Business. Para 2018 ya tenía mi licenciatura en finanzas, graduándome con honores y un promedio de 3,94. El tío Harold me había dado oportunidades de pasantías en Mears Property Holdings. A partir de mi segundo año, aprendí el negocio desde cero: ingreso de datos, análisis de arrendamientos, relaciones con inquilinos, evaluaciones de propiedades. En 2019, después de 18 meses en una firma de contabilidad al estilo de las 4 grandes que llamaremos Mitchell & Partners, obtuve mi certificación de contador público certificado. Un año después, el tío Harold me ofreció un puesto como contralor. Para 2021, yo era el director financiero. En mi cumpleaños número 26, gestionaba una cartera de 12 propiedades comerciales con un valor combinado de $23,7 millones. El tío Harold me envió un correo electrónico ese día. Todavía lo tengo guardado. El asunto decía, para mi hija. El mensaje era simple. No necesitas probar nada a las personas que te abandonaron, pero sí necesitas probarte a ti mismo que eres valioso. Tienes feliz cumpleaños, Diana, en 15 años. Mi familia biológica se puso en contacto exactamente 3 veces. La primera fue en 2012. Mi madre llamó al teléfono del tío Harold, no al mío, para pedir $5,000. Papá había perdido su trabajo en el taller mecánico. Los tiempos eran difíciles. Seguramente Harold podría ayudar a su propio hermano. El tío Harold declinó. Me contó sobre la llamada después, con la mandíbula tensa. No han preguntado por ti ni una sola vez. Dijo, no cómo te va en la escuela, no si estás bien, solo quieren dinero. El segundo contacto se produjo en 2016. Tiffany me envió una invitación de boda por correo, sin nota personal. No, espero que estés bien. Solo la tarjeta formal impresa con mi nombre y la dirección de Seattle del tío Harold. No asistí, no envié un regalo, no respondí en absoluto. La tercera fue en 2020. Mi madre me envió un correo electrónico, el primer contacto directo que había iniciado desde que me echó. El asunto era
Registrándose, el mensaje mencionaba que había visto un artículo en el Seattle Business Journal sobre la expansión de Meyers Property Holdings al East Side Market. Esperaba que me fuera bien y sugirió que deberíamos ponernos al día algún día. Borré el correo electrónico sin responder. No guardaba rencor. Simplemente había construido una vida que no los incluía, y no veía ninguna razón para cambiar eso. En el verano de 2024, el tío Harold recibió un diagnóstico que lo cambió todo. Insuficiencia cardíaca congestiva. Etapa avanzada. Los médicos le dieron de 12 a 18 meses. Duró 8. Durante esos últimos meses, el tío Harold se reunió con su abogado testamentario varias veces. Actualizó su testamento en junio de 2024, 6 meses antes de fallecer. Cuando le pregunté al respecto, solo sonrió. «Todo está arreglado», dijo. «Tú te enfocas en el negocio. Yo me encargo del resto». No sabía lo que había escrito. No sabía lo de las cláusulas. Confiaba en él por completo. No tenía ni idea de lo que se avecinaba. El tío Harold falleció el 28 de febrero de 2025. Se fue en paz mientras dormía en el Swedish Medical Center, con mi mano en la suya. Una semana después, el 7 de marzo, estaba en mi oficina en Meyers Property Holdings, cuando mi teléfono vibró con un número desconocido de Portland. Casi no contesto. «Diana». La voz fue inmediatamente reconocible. 15 años no habían cambiado la forma particular de mi madre de decir mi nombre, como si estuviera probando algo que no estaba segura de querer tragar. «Sandra». Mantuve mi voz neutral. No mamá, solo su nombre. Una breve pausa. Casi podía oírla recalibrando. Escuché sobre Harold. Ella dijo: «Lamento mucho tu pérdida. Estaba pensando que debería subir para el servicio conmemorativo. Presento mis respetos. El monumento fue hace 3 días». Otra pausa. «Oh, bueno, también escuché que se acerca la lectura del testamento. La familia tiene derecho a asistir a estas cosas, ya sabes, especialmente cuando se trata de la herencia de un hermano». Ahí estaba, la verdadera razón de la llamada. «¿Cómo te enteraste de la lectura del testamento?» «Tengo un abogado, Victor Harrington. Hizo algunas llamadas». El nombre despertó un vago recuerdo. El tío Harold había mencionado una vez a un tal Victor Harrington, un abogado al que había consultado años atrás y con el que decidió no trabajar. Hablé con Margaret Morrison, la abogada testamentaria del tío Harold. A la mañana siguiente, confirmó mis sospechas. Sandra había contratado a Victor Harrington para presentar una demanda impugnando el testamento. Sus argumentos: influencia indebida, alegando que yo había manipulado a un hombre enfermo en sus últimos meses. También exigían asistir a la lectura del testamento como familiares directos del difunto. Miré fijamente la foto del tío Harold en mi escritorio. En la foto, sonreía, casi como si supiera que esto iba a pasar, casi como si lo hubiera planeado. La oficina de Margaret Morrison ocupaba el piso 47 del Columbia Center, el edificio más alto de Seattle. A través de las ventanas de piso a techo, se podía ver hasta el Monte Rainier en un día despejado. El 10 de marzo no fue claro. La lluvia surcaba el cristal mientras Margaret exponía la situación. Victor Harrington presentó una impugnación formal al testamento en nombre de Richard y Sandra Meyers. Dijo, deslizando un documento por su escritorio: «La demanda alega influencia indebida. Argumentan que aislaste a Harold de su familia durante su enfermedad y lo presionaste para que cambiara su testamento». Leí el documento, con el estómago encogiéndose con cada párrafo. «Están exigiendo el 50% de la herencia», continuó Margaret. «Su teoría legal es que, como único hermano superviviente de Harold, Richard debería tener derecho a heredar según las reglas de sucesión intestada o, como mínimo, recibir una parte significativa que refleje los lazos naturales de hermandad». «¿Vínculos naturales?», repetí. Richard y Harold no se habían hablado en 8 años antes de que yo fuera a vivir con el tío Harold. «¿Sabías eso?». Margaret asintió. «Sé que Harold me contó toda la historia, pero eso no es lo que me preocupa de esta presentación». Sacó otra página de su carpeta. «No necesitan ganar este caso. Si esto llega a litigio, la herencia podría quedar congelada durante 12 a 18 meses durante el descubrimiento y el juicio. Mientras tanto, las propiedades necesitan gestión, los inquilinos necesitan atención, las facturas necesitan ser pagadas. Una batalla legal prolongada podría costar cientos de miles en honorarios legales y potencialmente devaluar toda la cartera. Así que apuestan a que les pagaré para que se vayan. Esa es la estrategia». Estuvo de acuerdo Margaret. No es inusual en disputas de herencia. Miré hacia abajo a la carpeta de desafíos. En la sección que describía nuestra historia familiar, Sandra había escrito que yo había abandonado a mi familia y explotado la soledad de Harold. La mujer que me echó afirmaba que la había abandonado.
¿Tiene alguna documentación sobre sus circunstancias en 2010? Preguntó Margaret. ¿Algo que establezca lo que realmente sucedió cuando fuiste a vivir con Harold? Recordé aquella noche en el porche, las bolsas de basura, la espera de 4 horas, el tío Harold llegando en la oscuridad. Tenía 13 años. Dije, no llevaba exactamente registros. Harold lo hizo. Margaret ya estaba buscando su teléfono. Marqué a mi asistente y pedí un número de archivo específico de los archivos. 20 minutos después, su asistente regresó con una carpeta amarillenta. Margaret lo abrió cuidadosamente, escaneando el contenido. Entonces me miró con una expresión que no pude descifrar del todo. Diana, ¿sabías esto? Deslizó el documento por el escritorio. El encabezado decía, renuncia voluntaria a los derechos parentales y transferencia de tutela, con fecha del 15 de julio de 2010. El documento establecía que Richard James Meyers y Sandra Ellen Meyers, estando en pleno uso de sus facultades mentales, renunciaban voluntariamente a todos los derechos y responsabilidades parentales sobre su hija menor, Diana Marie Meyers, y transferían la tutela legal completa a Harold Raymond Meyers. En la parte inferior había 4 firmas, la de mi madre, la de mi padre, la del tío Harold y un notario público del condado de King, Washington. Número de expediente 2010 GH5847. No solo te echaron, dijo Margaret en voz baja, legalmente te abandonaron, renunciaron a sus derechos parentales. En lo que respecta a la ley, Sandra y Richard Meyers dejaron de ser tus padres en el momento en que firmaron este documento. Me temblaban las manos. Tenía 13 años, sentado en un porche a oscuras. No tenía idea de que mi madre había estado firmando papeles dentro de la casa. ¿Qué significa esto para su reclamo? La expresión de Margaret cambió. Significa que Richard no tiene derecho a reclamar la herencia por relación familiar. Legalmente, él no es tu padre. Él mismo cortó esa conexión por escrito con testigos hace 15 años. Margaret me ofreció 2 caminos a seguir. Opción 1. Negociamos. Dijo, me pongo en contacto con Harrington. Les explico que su posición legal es más débil de lo que creen y les ofrezco un acuerdo de entre 500, 000 y $1 millón a cambio de que retiren su impugnación y firmen una renuncia a cualquier reclamación futura. Es más rápido, más limpio y evita cualquier espectáculo público. Y la opción 2, procedemos con la lectura del testamento según lo programado. Han exigido asistir como miembros de la familia. Se lo permitimos. Luego presentamos la evidencia, el documento de transferencia de tutela, el historial completo, todo lo que Harold quería que se revelara en caso de impugnación. Hizo una pausa. Harold lo anticipó. Diana dejó instrucciones específicas sobre cómo manejar exactamente este escenario. Quería la verdad en acta. Me fui a casa esa noche y no pude dormir. Me senté en la sala de estar de la casa que me había dejado el tío Harold, mirando fijamente las fotos familiares en la repisa de la chimenea. Había fotos mías en cada etapa. Graduación de la escuela secundaria, ceremonia de graduación universitaria, el día que obtuve mi licencia de contador público certificado, mi primer día como director financiero. En cada foto, el tío Harold sonreía radiante a mi lado. No había fotos de Richard ni de Sandra. Ni uno. Pensé en las palabras del tío Harold de ese correo electrónico de hace años. No les debes nada, pero te debes a ti mismo la verdad. A las 7 de la mañana siguiente, llamé a Margaret. Quiero que la lectura del testamento continúe. Dije que no habría acuerdo, ni compra. Si quieren estar presentes para esto, que lo estén, pero no estamos ocultando nada. ¿Estás seguro? Una vez que esto se haga público, eligieron hacerlo público cuando presentaron su impugnación. Solo estoy respetando su elección. La lectura del testamento estaba programada para el viernes 14 de marzo de 2025 a las 2 de la tarde en la sala de conferencias de Morrison & Associates, a 5 días de distancia. Los próximos días fueron un torbellino de preparativos. Mi mejor amiga, Elena Torres, a quien conocí cuando se unió a Meyers Property Holdings como directora de recursos humanos 3 años antes. Me ayudó a organizar la documentación. Era la única persona además de Margaret que conocía la historia completa de mi infancia. 47 correos electrónicos, dijo Elena, levantando la vista de su portátil en mi oficina el miércoles por la noche. 47 correos electrónicos de Harold para ti a lo largo de 10 años, documentando su relación contigo y sus razones para distanciarse de Richard. Los correos electrónicos pintaban un cuadro claro. En 2002, Richard le había pedido prestados $80,000 a Harold, con la promesa de devolverlos en un plazo de 5 años. 23 años después, ni un solo dólar había sido devuelto. Esa promesa rota había fracturado su relación.
Mi llegada en 2010 no tuvo nada que ver con su distanciamiento. Ya llevaba 8 años pudriéndose. Elena también sacó los informes financieros de mis 3 años como directora financiera. Bajo mi liderazgo, la cartera de propiedades de Meyers había crecido de 7,7 millones a 3,7 millones, un aumento del 34% en valor. Las tasas de ocupación promediaron el 96%. Las puntuaciones de satisfacción de los inquilinos fueron las más altas en la historia de la empresa. El jueves por la noche, me reuní con la doctora Lauren Hayes, la terapeuta a la que había estado viendo desde mis primeros años 20. ¿Recuerdas por qué estás haciendo esto? Ella dijo, no estás buscando venganza, estás cerrando un capítulo. Hay una diferencia. ¿Y si siento satisfacción cuando se dan cuenta de que han perdido? ¿El doctor? Hayes sonrió suavemente. Eso se llama justicia. Diana, sentirse validado cuando sale la verdad no es lo mismo que crueldad. La pregunta es ¿qué haces después? Conduje a casa esa noche por las calles resbaladizas de Seattle. Pensando en sus palabras, me miré en el espejo del baño antes de acostarme. Ya no tiene poder sobre ti, le dije a mi reflejo. Solo tú decides tu historia ahora. El viernes se acercaba y yo estaba listo. Ok, déjeme hacer una pausa aquí por un segundo. Si has llegado hasta aquí y te preguntas cómo manejé lo que vino después, deja un comentario con tu predicción. ¿Qué crees que hizo Sandra en la lectura del testamento? Y si esta historia resuena contigo, si alguna vez has tenido que establecer límites con tu familia, no olvides suscribirte. Justo ahora estamos llegando a la parte que has estado esperando. Ahora, volviendo a ese viernes por la tarde, la sala de conferencias de Morrison & Associates ocupaba una esquina del piso 47 con ventanas de piso a techo que ofrecían vistas panorámicas de la bahía de Elliott y las montañas olímpicas más allá. En un día despejado, habría sido impresionante. El 14 de marzo de 2025, el cielo estaba nublado, el agua de un gris acerado que coincidía con mi estado de ánimo. Llegué 15 minutos antes, a las 13:45. Llevé un traje azul marino a medida, profesional, discreto. Mi cabello estaba recogido en un moño simple. Había aprendido de mi tío Harold que las personas más poderosas de la sala nunca necesitaban anunciarse. La sala de conferencias podía acomodar a 20 personas en la mesa principal, con sillas adicionales dispuestas a lo largo de las paredes. Cuando entré, ya había 14 personas presentes. Margaret Morrison se sentó a la cabecera de la mesa con 2 asociados junior, Thomas Graham, el auditor principal de Mitchell & Partners, que había manejado las cuentas del tío Harold durante una década. Ocupaba un asiento cerca de la ventana. Representantes de 3 organizaciones benéficas ocuparon varias sillas. El Hospital Infantil de Seattle, Hábitat para la Humanidad del Noroeste y la Fundación del Parque Nacional Olímpico. El tío Harold había sido un donante significativo para los 3 durante más de 20 años. 5 altos directivos de la empresa de bienes raíces de Meyer se sentaron juntos cerca de la puerta. Habían trabajado con el tío Harold durante años y me conocían desde mis días de pasantía. Margaret llamó mi atención y asintió hacia un asiento en el centro de la mesa, directamente enfrente de donde ella leería el testamento. Tomé mi lugar, colocando la carpeta de documentos que Elena había preparado frente a mí. A través de la pared de cristal de la sala de conferencias, podía ver el vestíbulo del ascensor. A las 2:03 de la tarde, se abrieron las puertas del ascensor. Mi madre salió primero, incluso desde el otro lado del salón. Pude ver que se había vestido para la ocasión. Vestido negro, collar de perlas, maquillaje completo. Detrás de ella venían mi padre, mi hermana y un hombre con un traje caro, que llevaba un maletín Montblanc. El espectáculo estaba a punto de comenzar. Sandra Meyers entró a la sala de conferencias como si fuera dueña de ella. Esa siempre fue su manera, proyectando confianza. No se lo había ganado, reclamando un espacio que no le habían dado. Llevaba un vestido negro que parecía nuevo, y su collar de perlas captó las luces del techo mientras recorría la habitación con una expresión ensayada de duelo digno. Detrás de ella, mi padre, Richard, entró arrastrando los pies, con un traje gris que ya no le quedaba bien. Había ganado peso en los años desde que lo vi. Sus ojos me encontraron brevemente, luego se apartaron. Siempre había sido bueno para mirar hacia otro lado. Tiffany la siguió con un vestido rosa pastel, una elección extraña para la lectura de un testamento, como si se hubiera confundido sobre a qué evento asistía. A los 30 años, se veía cansada de una manera que no tenía nada que ver con el vuelo de primera hora de la mañana desde Portland. Su abogado, Victor Harrington, cerraba la marcha. Era alto, de pelo plateado, con el tipo de confianza pulida que proviene de décadas de litigios de alto riesgo.
Su maletín Montblanc probablemente costó más que mi primer mes de salario en Mitchell & Partners. La mirada de Sandra recorrió la habitación hasta que se posó en mí. «Ah», dijo, con la voz resonando de la manera que había perfeccionado. «Ya estás aquí». No me puse de pie. Sandra, la única palabra. Su nombre, no mamá, la hizo detenerse a mitad de paso. Algo pasó por su rostro. Entonces se recuperó. Esperaba que pudiéramos hablar en privado antes de que esto comience. Los asuntos familiares deben ser manejados por la familia. La audiencia comienza en 2 minutos, dije. Estoy seguro de que lo que tengas que decir puede esperar. Margaret Morrison se levantó de su asiento. Señora Meyers. Señor Meyers. Señora Meyers. Señor Harrington. Hay asientos dispuestos a lo largo de la pared para asistir a fiestas. La mesa principal está reservada para los beneficiarios y los representantes de la herencia. La mandíbula de Sandra se tensó visiblemente. Ella esperaba un asiento en el centro de todo. En cambio, la estaban relegando a los márgenes. Ni siquiera estaba en la mesa. Sandra no se sentó tranquilamente. En cambio, se desvió pasando por los representantes del Hospital Infantil de Seattle, deteniéndose para presentarse con una expresión de dolor practicado. «Soy Sandra Meyers», dijo lo suficientemente alto para que la mayoría de la sala la escuchara. La cuñada de Harold. Éramos bastante cercanos durante muchos años, antes de este desafortunado distanciamiento. Me miró significativamente en mi dirección. La representante del hospital, una mujer de unos 50 años llamada doctora Patricia Wells, asintió cortésmente, pero no dijo nada. Sandra continuó imperturbable. Es tan trágico cómo algunas personas entran en una familia y crean división. Harold era un hombre tan generoso, tan confiado, quizás demasiado confiado. Mantuve la vista fija en mi carpeta. No respondí. Había aprendido hace mucho tiempo que Sandra se alimentaba de reacciones. Tiffany, acomodándose en una silla contra la pared, añadió su opinión. El tío Harold solía visitarnos en Portland todo el tiempo cuando éramos niños. No entiendo por qué ella puede sentarse ahí arriba y nosotros estamos aquí atrás. Víctor Harrington ya estaba tomando notas. Su pluma se movía por un bloc de notas legal, documentando todo, construyendo su caso, buscando cualquier reacción que pudiera torcer. No le di nada. Sandra tomó asiento junto a Tiffany, pero no había terminado. Mientras Margaret organizaba sus papeles en la cabecera de la mesa, la voz de Sandra interrumpió el silencio de la habitación una vez más. Un niño que ha sido rechazado por sus padres generalmente tiene una razón. Solo desearía que Harold la hubiera visto a través de ella como nosotros. Una madre siempre sabe. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Varias personas en la sala se movieron incómodamente. Thomas Graham, el auditor, miraba a Sandra con abierta incredulidad. La miré de verdad, por primera vez en 15 años. No había cambiado en absoluto. La misma certeza, la misma necesidad de controlar la narrativa, la misma convicción absoluta de que ella era la víctima. Margaret carraspeó. Comenzará a las 21 horas. Margaret Morrison rompió el sello de un sobre grande con la cuidadosa precisión de alguien que había realizado este ritual cientos de veces. Este es el último testamento de Harold Raymond Meyers, comenzó, con la voz cargada de la formalidad que exigía el momento. Nacido el 4 de julio de 1953, fallecido el 28 de febrero de 2025. Este documento fue ejecutado el 18 de junio de 2024 y representa la expresión final de los deseos del Señor. Meyers, con respecto a la disposición de su patrimonio. Sandra se inclinó ligeramente hacia adelante, su collar de perlas captando la luz. Margaret continuó leyendo las secciones preliminares. El artículo 1 confirmó la identidad y residencia de Harold. El artículo 2 lo declaró en su sano juicio. Margaret señaló que el doctor Stephen Park había realizado una evaluación psiquiátrica el 10 de junio de 2024, 8 días antes de que se firmara el testamento. La evaluación confirmó que el señor Meyers poseía plena capacidad testamentaria y no estaba bajo influencia indebida en el momento de la ejecución. Margaret leyó. Sorprendía a Sandra intercambiando una mirada con Víctor Harrington. Contaban con cuestionar el estado mental de Harold. Esta documentación complicó su estrategia. El artículo 3 revocó todos los testamentos anteriores en Cauty-Sills. Entonces Margaret pasó al artículo 4, el inventario de activos. Al momento del fallecimiento, la herencia del señor Meyer incluía lo siguiente: 12 propiedades comerciales ubicadas en todo el condado de King y el condado de Snohomish, con un valor tasado combinado de 8,2 millones. Cuentas de inversión que contienen participaciones de capital diversificadas valoradas en aproximadamente 4,1 millones de dólares, efectivo
y activos líquidos que totalizan 1,4 millones. Escuché a Tiffany susurrarle a Sandra: «Eso es casi 24 millones». Sandra asintió, con los ojos calculadores. Margaret levantó la vista brevemente. El testamento contiene 47 páginas. Ahora pasaré al artículo 5, que aborda legados y exclusiones específicos. Volteó la página y se ajustó las gafas de lectura. Artículo 5, relativo a Richard James Meyers, hermano del fallecido. Sandra en realidad sonrió. No estaría sonriendo por mucho tiempo. La voz de Margaret era firme mientras leía la línea inicial. No hago provisión en este testamento para mi hermano Richard James Meyers por las siguientes razones, que deseo que se lean en voz alta y se incluyan en el registro. La sonrisa de Sandra parpadeó. Margaret continuó leyendo las palabras de Harold. Primero, en marzo de 2002, Richard me pidió prestados $80,000 con la promesa escrita de devolver la cantidad total en un plazo de 5 años. Han pasado 23 años. No se ha devuelto ni $1. He conservado el pagaré original como documentación. La cara de Richard se puso pálida. No había esperado esto. Segundo, el 15 de julio de 2010, Richard y su esposa Sandra ejecutaron voluntariamente un documento legal, renunciando a todos los derechos parentales sobre su hija, Diana Marie Meyers, transfiriéndome la tutela completa. Este documento fue debidamente atestiguado y notariado. Sandra se puso de pie de un salto. ¿Qué tiene que ver eso con nada? Margaret hizo una pausa, miró a Sandra por encima de sus gafas y continuó leyendo sin hacer caso al arrebato. La importancia de este documento es la siguiente. Al terminar legalmente su relación parental con Diana, Richard y Sandra renunciaron a cualquier derecho que pudieran haber tenido a heredar de mí a través de ella. Diana es mi heredera legal. Richard no es su padre legal. Por lo tanto, Richard no tiene relación familiar con mi heredero designado y no tiene legitimidad para impugnar este testamento por motivos de parentesco. Richard se puso de pie ahora también. Esto es ridículo. Soy el hermano de Harold, su hermano de sangre. Víctor Harrington agarró el brazo de Richard, tirándolo hacia abajo, pero incluso el rostro del abogado se había puesto gris. Margaret metió la mano en su archivo y sacó un documento. Para que conste, la renuncia voluntaria original a los derechos parentales está archivada en el Tribunal de Familia del Condado de King, número de expediente 2010, Shehach 5847. Tengo una copia certificada aquí, que cualquier parte puede examinar. Ella puso el documento sobre la mesa. Sandra lo miró fijamente como si fuera una granada viva. Sandra no volvió a sentarse. Su compostura, esa máscara cuidadosa que había usado para entrar en la habitación, se agrietó visiblemente. Su voz se alzó, aguda y desesperada. Esto es una locura. Ese papel no significa nada. Seguimos siendo su familia. La voz de Margaret permaneció serena. Señora Meyers, debo pedirle que tome asiento. Interrumpir la lectura de un testamento es un asunto que el tribunal se toma en serio. Sandra la ignoró. Me señaló directamente. Ella hizo esto. Ella manipuló a Harold contra su propia familia. Ella lo envenenó contra nosotros. La doctora, Patricia Wells del Hospital Infantil de Seattle, parecía incómoda. Los representantes de la caridad no se habían apuntado a un colapso familiar. Tiffany tiró de la manga de Sandra. Mamá, siéntate. La gente está mirando. No me importa quién esté mirando. La voz de Sandra se quebró. Quiero saber cómo sucedió esto. Harold amaba a Richard. Eran hermanos. Finalmente, hablé. Mi voz salió calmada, firme. Como el tío Harold me había enseñado a hablar en negociaciones difíciles, nunca levantes la voz. Haz que se esfuercen por escucharte. Sandra, tomaste una decisión. Hace 15 años. Pusiste mis pertenencias en bolsas de basura y me dejaste en un porche a oscuras. Luego entraste y firmaste un documento que me entregaba. Tenía 13 años. La habitación estaba absolutamente silenciosa. Esa fue tu decisión. Continué. No es mío, ni de mi tío Harold. Es tuyo. Todo lo que está sucediendo hoy es simplemente la consecuencia de lo que elegiste hacer esa noche. La boca de Sandra se abrió, pero no salieron palabras. La miré fijamente. No te odio, pero tampoco te debo nada. Te aseguraste de eso cuando firmaste ese papel. Víctor Harrington escribía frenéticamente en su blog de notas legal, aunque no podía imaginar qué estrategia creía que podía rescatar. Margaret carraspeó. Si podemos continuar. Aún no he leído la cláusula 7. Sandra finalmente se hundió de nuevo en su silla, pero Clause 7 fue el que realmente acabaría con sus esperanzas. Margaret se dirigió a la página 12 del testamento y se detuvo. Entonces leyó las palabras que lo cambiarían todo. Artículo 7. Designación de único beneficiario.
La habitación contuvo la respiración. Por la presente lego la totalidad de mi patrimonio, incluyendo todos los bienes inmuebles, cuentas de inversión, activos líquidos y efectos personales, a mi hija legalmente adoptada, Diana Marie Meyers. Adoptado, la palabra quedó suspendida en el aire como un trueno. La cara de Sandra se puso blanca. En realidad, blanca, como si alguien le hubiera drenado la sangre de la cabeza. ¿Adoptado? La voz de Richard era ronca. ¿Desde cuándo? Margaret respondió con la misma precisión tranquila que había usado durante todo el tiempo. El señor Harold Meyers adoptó formalmente a Diana Marie Meyers el 12 de septiembre de 2012, cuando ella tenía 15 años. La adopción se finalizó en el expediente número 2012, AD 3291, del Tribunal de Familia del Condado de King, como el señor y la señora Richard Meyers ya habían renunciado legalmente a sus derechos parentales en 2010. No se requirió consentimiento adicional. Tiffany me miró fijamente. ¿Así que ya ni siquiera eres pariente nuestro? Me encontré con su mirada. No legalmente, no desde que mamá y papá me entregaron. Margaret continuó leyendo. Diana no es simplemente una beneficiaria. Ella es mi hija en todos los sentidos importantes, legalmente, prácticamente y emocionalmente. Ha trabajado a mi lado durante años. Ha demostrado su competencia e integridad, y confío plenamente en ella para que continúe el trabajo que yo empecé. No hay nadie más merecedor de esta herencia, y nadie a quien ame más. Mi visión se nubló. Contuve las lágrimas. El tío Harold nunca me había contado el lenguaje completo de esta cláusula. Lo había mantenido en secreto, esperando este momento, sabiendo que podría llegar. Sandra negaba con la cabeza lentamente, como alguien que intenta despertar de una pesadilla. «Esto no puede ser legal», susurró. «Víctor, diles que esto no puede ser legal». Víctor Harrington no respondió. Estaba mirando su bloc de notas legal, con la pluma inmóvil. Sabía que el caso había terminado. Margaret metió la mano en su carpeta y sacó un sobre sellado más pequeño que los demás. «Hay un artículo más», dijo. El señor Meyers dejó una carta personal para Diana con instrucciones de que le ofrezca leer una parte en voz alta durante este procedimiento, si Diana lo consiente. Asentí, sin confiar en mi voz. Margaret abrió el sobre con cuidado y desdobló una sola página escrita a mano. El guión familiar del tío Harold llenó el papel, la misma letra que había visto en tarjetas de cumpleaños, correos electrónicos y notas dejadas en mi escritorio durante más de 15 años. Margaret comenzó a leer. «Diana, si esta carta se está leyendo en voz alta, significa que las cosas sucedieron exactamente como esperaba. Tu familia biológica apareció buscando dinero que nunca ganaron de un hombre al que nunca les importó. Lamento que tengas que pasar por esto, pero también sé que eres lo suficientemente fuerte para manejarlo». Un sonido suave escapó de la garganta de Sandra, casi un sollozo. «Viniste a mí como un niño herido, desechado por personas que deberían haberte protegido, pero no dejaste que eso te definiera. Transformaste tu dolor en determinación, tu soledad en independencia, tu rechazo en resiliencia. Nunca en mi vida me he sentido más orgulloso de nadie». La voz de Margaret se suavizó ligeramente mientras continuaba. «No te salvé, Diana, te salvaste. Acabo de darte un lugar para hacerlo. Todo lo que has logrado, tu educación, tu carrera, tu carácter, lo has ganado con tu propio esfuerzo. Te dejo mi herencia, no porque la necesites, sino porque te la mereces, y porque sé que la usarás para ayudar a otros de la misma manera que yo intenté ayudarte». Las lágrimas me corrían por la cara ahora. No intenté detenerlos. No dejes que te hagan sentir culpable por sobrevivirles. No les dejes entrar a menos que tú elijas hacerlo. No les debes nada. Te lo debes todo a ti mismo. Te amo. Diana. Por siempre tu padre. Harold. Sandra hizo una última jugada desesperada. Se puso de pie de nuevo, pero esta vez su voz había cambiado. La ira se había ido, reemplazada por algo que pretendía sonar como maternidad herida. «Diana, cariño, sé que las cosas fueron difíciles cuando eras joven. Cometí errores, lo admito ahora, pero seguimos siendo familia. Podemos resolver esto. ¿No podemos al menos hablar de dividir la herencia de manera justa?» Me sequé los ojos y la miré. «Renunciaste al derecho de llamarme cariño hace 15 años. Quiero impugnar este testamento». Sandra anunció a la habitación. «Víctor, diles que tenemos motivos. Influencia indebida. Harold estaba enfermo. Ella lo aisló». Víctor Harrington finalmente habló, aunque sonaba como un hombre leyendo su propio obituario. «Señora Meyers, tal vez deberíamos discutir nuestras opciones en privado». «No, diles que vamos a luchar contra esto». Margaret interrumpió girando su iPad para que mirara hacia la habitación.
En la pantalla había un hilo de correo electrónico. Señor Harrington, tal vez le gustaría explicar esto a sus clientes. La habitación se quedó en silencio. Margaret leyó en voz alta. Este es un correo electrónico con fecha del 3 de marzo de 2022 de Harold Meyers a Victor Harrington. El asunto es terminación de servicios. En el correo electrónico, el señor Meyers escribe: Víctor, doy por terminada nuestra relación profesional. Su consejo de que incluya a Richard en mi plan patrimonial, a pesar de sus años de explotación financiera y su trato hacia Diana, es inaceptable. Contrataré a un nuevo abogado. Ella miró hacia arriba a Víctor. Usted representó previamente a Harold Meyers. Te despidieron porque defendiste los intereses de Richard por encima de los deseos de Harold. Y ahora has aceptado este caso contra la herencia de Harold sin revelar ese conflicto de intereses a tus clientes actuales. La cara de Víctor se había puesto del color del hormigón viejo. Sandra se giró para mirarlo fijamente. Me dijiste que ganaríamos. No tenía respuesta. Victor Harrington se levantó abruptamente, recogiendo su maletín Montblanc con manos temblorosas. Necesito revisar estos documentos, dijo, con la voz desprovista de su brillo anterior. Deberíamos discutir nuestras opciones en privado. Señora Meyers. ¿Discutir qué? La voz de Sandra estaba subiendo de nuevo. ¿Te vas ahora mismo en medio de esto? Víctor no respondió. Ya se dirigía hacia la puerta, caminando con el paso rígido de un hombre que sabía que su carrera podría estar implosionando. Víctor. Sandra lo llamó. Víctor. La puerta de la sala de conferencias se cerró tras él con un suave clic. Sandra se quedó paralizada, abandonada por su propio abogado frente a todos a quienes esperaba impresionar. Richard no había dicho una palabra en minutos. Se sentó desplomado en su silla, mirando fijamente al suelo. Se había pasado toda la vida siguiendo el ejemplo de Sandra, y ahora ella los había llevado a ambos por un precipicio. Tiffany lloraba en silencio. No podía decir si estaba molesta por el dinero o por la humillación pública. Sandra se volvió hacia mí una vez más. La máscara había desaparecido por completo ahora. Debajo de eso solo había desesperación, y debajo de eso, algo que podría haber sido el primer atisbo de verdadero arrepentimiento. Diana, su voz se quebró. Podemos seguir. Quiero decir, seguimos siendo una familia, ¿verdad? Sangre es sangre. Aún así, me levanté de la mesa. Sandra, dejaste de ser mi familia el 15 de julio de 2010. Usted mismo firmó el documento. No tomé esa decisión. Lo hiciste. Recogí mi carpeta y la miré fijamente. No te odio. De hecho, me das pena, pero no tienes ningún derecho sobre mí. No legalmente, no emocionalmente, de ninguna manera que importe. Me volví hacia Margaret. ¿Podemos continuar con los artículos restantes? Margaret asintió. Sandra se sentó pesadamente. No volvió a hablar por el resto de la lectura. Margaret pasó a la siguiente sección con una calma practicada. Artículo 9. Legados benéficos. Los representantes de las 3 organizaciones benéficas se enderezaron en sus asientos. Ordeno que se hagan los siguientes legados de mi patrimonio. $500,000 para el Hospital Infantil de Seattle, que se utilizarán para establecer un fondo de becas para niños de entornos desfavorecidos. $300,000 para Hábitat para la Humanidad Noroeste, para la construcción de viviendas asequibles en el área metropolitana de Seattle. $200,000 a la Fundación del Parque Nacional Olímpico para la preservación de la naturaleza y programas de educación ambiental. La doctora Patricia Wells del Hospital Infantil de Seattle asintió solemnemente. Harold fue uno de nuestros donantes más constantes durante más de 2 décadas. Este regalo ayudará a cientos de familias. El representante de Hábitat para la Humanidad añadió: hemos construido 6 casas con las donaciones anteriores de Harold. Esto financiará al menos 4 más. Margaret continuó: también solicito que mi hija Diana continúe los programas de donaciones caritativas que establecí durante mi vida a su discreción. Confío completamente en su juicio. Encontré mi voz. Lo haré. Honraré todo lo que construyó el tío Harold. Se me ocurrió un pensamiento mientras miraba a los 3 representantes de caridad sentados en esta sala. No estaban aquí porque la ley lo exigía. Estaban aquí porque el tío Harold les había pedido que vinieran. Quería testigos, partes neutrales que pudieran testificar exactamente lo que había sucedido aquí hoy. Si Sandra y Richard intentaban llevar su caso más allá, el tío Harold había anticipado cada movimiento. ¿El doctor? Wells llamó mi atención y me ofreció una pequeña y amable sonrisa. Harold solía hablar de ti constantemente. En cada reunión de la junta, en cada evento para donantes, Diana hacía esto. Diana lo logró. Estaba tan orgulloso de ti. Parpadeó para reprimir las lágrimas frescas. Incluso en la muerte, el tío Harold me había rodeado de personas que creían en mí.
Cuando Margaret terminó de leer los últimos artículos del testamento, se volvió hacia mí. Diana, como única beneficiaria y ejecutora, ¿te gustaría decir unas palabras? No tenía planeado hablar, pero 47 pares de ojos me estaban mirando, y me di cuenta de que había cosas que necesitaban ser dichas, no para el beneficio de Sandra, sino para el mío propio. Me levanté de mi asiento. La mayoría de ustedes conocieron al tío Harold mucho antes que yo. Me acogió cuando tenía 13 años y no tenía nada. Me dio un hogar, una educación y, lo más importante, una familia que eligió amarme. Miré alrededor de la sala a los empleados de Meyers Property Holdings que me habían visto crecer de pasante a directora financiera, a los representantes de organizaciones benéficas que habían sido testigos de la generosidad del tío Harold durante décadas. Con esta herencia, pretendo continuar todo lo que Harold construyó. Las propiedades se gestionarán con la misma integridad que él estableció. Los compromisos benéficos se mantendrán y estableceré un nuevo fondo de becas, la beca Meyers STEM, para niños de situaciones familiares difíciles que necesitan que alguien crea en ellos. Mis ojos encontraron a Sandra todavía sentada rígida en su silla. En cuanto a mis parientes biológicos, no les guardo rencor. He hecho las paces con lo que pasó. Pero la paz no significa fingir que no sucedió, y no significa abrir puertas que he trabajado duro para cerrar. Respiré hondo. Harold me enseñó que la familia es una elección. La gente que aparece por ti cuando todo se desmorona, esa es tu familia. Por esa definición, las personas en esta sala que conocían a Harold, que trabajaron con él, que lo respetaban, eres más mi familia que las personas que comparten mi ADN. Me volví a sentar. La habitación quedó en silencio por un largo momento. Entonces Thomas Graham, el auditor, comenzó a aplaudir. Otros siguieron. Sandra no se movió. Margaret concluyó formalmente la lectura a las 3:47 de la tarde. El testamento ha sido leído en su totalidad. Se han cumplido todos los requisitos legales. Señora Meyers, puede contactar a nuestra oficina la próxima semana para comenzar el proceso de transferencia. La herencia debe liquidarse por completo dentro de los 14 días hábiles. La gente comenzó a levantarse, las conversaciones murmurando para cobrar vida por toda la habitación. Sandra se levantó lentamente como una mujer que había envejecido 10 años en 2 horas. Richard ya se dirigía arrastrando los pies hacia la puerta, sin mirar a nadie. Tiffany recogió su bolso y siguió a su padre sin decir una palabra. Sandra se quedó un rato. Se volvió para mirarme una última vez. Su maquillaje se había corrido ligeramente alrededor de los ojos. La mujer segura que había entrado en esta habitación, esperando millones ahora, parecía disminuida. De alguna manera más pequeña. Abrió la boca como para decir algo. Vi sus labios formar lo que podría haber sido el comienzo de «lo siento». Pero luego cerró la boca. Se dio la vuelta y se fue. La vi irse. Esta mujer que me había desechado como mercancía dañada, que había firmado documentos para hacerlo legal, que apareció 15 años después esperando lucrarse de su crueldad. Sentí un breve destello de algo, no exactamente satisfacción, no vindicación, algo más complicado, el extraño vacío que se siente cuando un capítulo finalmente se cierra. El doctor, Wells del Hospital Infantil de Seattle, se acercó a mí cuando la sala se vació. Harold hablaba de ti cada vez que nos encontrábamos, dijo, estrechándome la mano. Me dijo una vez que acogerte fue la mejor decisión que tomó en su vida. Puedo ver por qué. Me puso una tarjeta de visita en la palma de la mano. Cuando esté listo para discutir ese fondo de becas, por favor llámeme directamente. Elena apareció a mi lado, apretándome el brazo. Lo lograste, dijo ella en voz baja. Harold estaría tan orgulloso. Miré la foto del tío Harold que había traído conmigo. Esperaba que tuviera razón. Necesito tomar un respiro aquí por un segundo. Ese fue el momento que había estado temiendo y esperando al mismo tiempo. Si alguna vez has tenido que enfrentarte a alguien que te hizo daño, alguien que aún creía ser la víctima, ¿sabes lo agotador que es? ¿Has pasado por algo similar? Dime en los comentarios. Y si quieres saber qué pasó después de que esa sala de conferencias se vació, quédate conmigo. La historia no ha terminado. Una semana después de la lectura del testamento, Margaret Morrison presentó una queja formal ante la Asociación de Abogados del Estado de Washington. El tema, las violaciones éticas de Victor Harrington, no le pedí que lo hiciera. Lo hizo porque era su obligación profesional. Cuando un abogado es testigo de que otro abogado viola las reglas de conducta profesional, se requiere informar. La denuncia detallaba 3 infracciones. Primero, conflicto de intereses. Harrington había representado previamente a Harold Meyers y obtuvo información confidencial sobre su planificación patrimonial. Segundo, la falta de divulgación. Harrington nunca les contó a Sandra ni a Richard sobre su relación anterior con Harold. Tercero,
Tergiversación. Harrington había hecho creer a sus clientes que tenían un caso sólido cuando sabía, o debería haber sabido, que su posición legal estaba fundamentalmente comprometida. Margaret me mantuvo informado durante todo el proceso. 2 meses después de la presentación a finales de mayo de 2025, el Colegio de Abogados emitió su fallo. Víctor Harrington fue suspendido del ejercicio de la abogacía por 6 meses. También fue multado con $15,000 y se le exigió completar una formación adicional en ética. A las pocas semanas de la suspensión, 3 de los clientes más grandes de Harrington transfirieron silenciosamente sus negocios a otro lugar. Escuché a través de chismes de la comunidad legal que los ingresos de su firma cayeron en aproximadamente $200,000 ese año. Elena me preguntó una vez si me sentía satisfecha por la caída de Harrington. No le hice nada. Le dije, él mismo se hizo esto. Justo estaba allí cuando las consecuencias me alcanzaron. Esa era la verdad. No había buscado venganza contra Víctor Harrington. No había presentado la denuncia. No había presionado para su suspensión. Él había tomado sus propias decisiones, aceptando un caso que sabía que estaba éticamente comprometido, mintiendo a clientes que confiaban en él, apostando a que podía ganar por intimidación en lugar de por mérito. Su carrera se vio afectada por lo que eligió hacer. Algunas personas construyen sus propias prisiones sin ayuda de nadie. 3 semanas después de la lectura del testamento, apareció un correo electrónico en mi bandeja de entrada de Sandra Meyers, 1969.gmail.com. Asunto: por favor, lee. El mensaje fue más largo de lo que esperaba. Sandra nunca había sido muy buena para la comunicación escrita. Prefería las llamadas telefónicas donde podía controlar el tono, interrumpir, redirigir. Diana, sé que probablemente no leerás esto, pero necesito decirte algunas cosas. He estado pensando en lo que pasó en la lectura del testamento. Estaba enojado y dije cosas que no debería haber dicho. Pero quiero que sepas que ahora entiendo que cometí errores cuando eras joven. Me sentí abrumado. Tu padre y yo estábamos pasando por dificultades económicas. Las cosas se nos fueron de las manos. No estoy pidiendo dinero. Estoy pidiendo una oportunidad para arreglar las cosas. Seguimos siendo familia. Diana, la sangre no desaparece solo por documentos legales. Soy tu madre. Nada puede cambiar eso. ¿Podemos hablar? Creo que si simplemente nos sentáramos juntos, podríamos resolver esto. Te amo. Siempre lo he hecho. Mamá, leí el correo electrónico 3 veces. Entonces llamé a la doctora Hayes, mi terapeuta, y se lo leí por teléfono. ¿Qué notas sobre el correo electrónico? Ella preguntó. Lo pensé. Reconoce errores, pero no dice cuáles fueron. Ella culpa a las circunstancias, no a las dificultades financieras, a sentirse abrumada. Dice que no está pidiendo dinero, pero luego cambia de tema y habla de cómo superar esto. Y todavía se llama mamá a pesar de haber renunciado a ese derecho. ¿Qué quieres hacer? Me tomó 2 días escribir mi respuesta. Tenía 4 oraciones de largo. Sandra, he leído tu correo electrónico. Te perdoné hace mucho tiempo por mí misma, no por ti, pero no quiero una relación contigo. Por favor, no me contactes de nuevo. No respondió. No sentí culpa, solo claridad. 2 meses después de la lectura del testamento, llegó una carta a mi dirección de Seattle. No un correo electrónico, una carta real escrita a mano en papel liso, metida en un sobre ligeramente arrugado con matasellos de Portland. La dirección de remitente indicaba Warren. Tiffany había tomado el apellido de su exmarido cuando se casó. Lo abría a regañadientes, esperando más manipulación. Lo que encontré fue diferente. Diana, no escribo esto para pedir nada. No quiero dinero. No quiero perdón. Solo necesito decir algo que debería haber dicho hace 15 años. La noche que mamá y papá te echaron, yo estaba mirando por la ventana de mi habitación. Te vi sentado en el porche con esas bolsas de basura. Estuve mirando durante 4 horas. Te vi solo en la oscuridad esperando y nunca bajé. Podría haberlo hecho. Tenía 15 años. Podría haberte traído agua, haberme sentado contigo, o al menos haberte dicho que lo sentía. En cambio, me quedé mirando por la ventana como un cobarde. Eso me ha atormentado desde entonces. Cada vez que mamá hablaba de ti, siempre culpándote, siempre haciéndose la víctima. Yo pensaba en esa ventana, en lo que no hice. No te estoy pidiendo que me perdones. No estoy pidiendo una relación. Solo quería que supieras que sé que lo que hice estuvo mal. Te fallé cuando más necesitabas a tu familia. Te merecías algo mejor de tu hermana mayor. Si nunca más quieres saber de mí, lo entiendo. Pero no podía dejar pasar otro año sin decirte la verdad. Tiffany, leí la carta 4 veces.
Fue lo primero honesto que alguien de mi familia biológica me había dicho. No respondí de inmediato. Necesitaba tiempo para averiguar qué, si es que algo, quería hacer con esta apertura inesperada. Pero por primera vez en 15 años, sentí algo más que distancia cuando pensé en mi hermana. 4 meses después de la lectura del testamento, finalmente le respondí a Tiffany. El doctor. Hayes me había ayudado a pensar en lo que realmente quería, no lo que me sentía obligado a hacer, no lo que parecería generoso o indulgente, sino lo que realmente quería para mí. La respuesta me sorprendió. No quería excluir a Tiffany por completo. Su carta había sido el primer reconocimiento honesto de lo que sucedió esa noche. Sin excusas, sin desviar la atención, sin pedir dinero, solo responsabilidad, pero tampoco estaba listo para confiar en ella. 15 años de distancia no desaparecen por una carta. Así que respondí con condiciones. Tiffany, he leído tu carta muchas veces. Agradezco que hayas reconocido lo que pasó sin poner excusas. Eso requirió coraje. No estoy listo para una relación completa, pero estoy abierto a un contacto cauteloso bajo estas condiciones. Primero, sin contacto a través de mamá o papá. He terminado la comunicación con ellos permanentemente y necesito que se respete ese límite. Segundo, nunca se hablará de dinero, herencia ni nada relacionado con la herencia del tío Harold. Tercero, me reservo el derecho de finalizar cualquier conversación sin explicación. Si me quedo callado, necesito que lo respetes. Si estas condiciones te funcionan, podemos empezar con una videollamada mensual, 15 minutos, sin presión. Podemos hablar de nuestras vidas, superficialmente al principio. Si eso va bien, podemos construir gradualmente a partir de ahí. Esto no es para decir que todo está perdonado y olvidado. Esto es para decir que estoy dispuesto a ver si hay algo que valga la pena construir, pero tiene que ser en mis términos. Avísame si aceptas estas condiciones. Diana. Su respuesta llegó 3 días después. Una palabra. Aceptado. Programé nuestra primera llamada para el sábado siguiente. 15 minutos. Eso era todo a lo que podía comprometerme. Pero era un comienzo. La primera videollamada con Tiffany tuvo lugar un sábado por la tarde de septiembre de 2025, 6 meses después de la lectura del testamento. Me senté en mi oficina en casa con mi portátil abierto, viendo la cuenta atrás de los segundos hasta las 2 de la tarde. Mi corazón latía más rápido que durante la lectura del testamento. Esto se sintió de alguna manera más peligroso. Confrontar a Sandra había sido para defenderme de un ataque. Esto se trataba de elegir ser vulnerable. La llamada se conectó. La cara de Tiffany llenó la pantalla. Se veía diferente a como se veía en la lectura del testamento. Menos maquillada, más cansada, pero también de alguna manera más real. Hola, dijo. Hola. Nos quedamos mirando el uno al otro por un momento. 15 años comprimidos en un rectángulo de videollamada. No estaba segura de que realmente responderías. Admitió. Casi no lo hago. Eso desató algo. Tiffany se rió, un sonido nervioso y aliviado, y me encontré casi sonriendo. Lo mantuvimos ligero como había pedido. A nivel superficial, me contó sobre su trabajo. Estaba entrenando para convertirse en técnica de uñas y trabajando para obtener la licencia. Mencionó a sus hijos, Jaden, de 8 años, y Lily, de 6, sin pedirme que fuera su tía. Le conté sobre el negocio, sobre el clima de Seattle, sobre nada demasiado personal. A los 14 minutos, dije que deberíamos terminar. Diana, la voz de Tiffany me detuvo antes de que pudiera colgar. Gracias por darme una oportunidad. Sé que no tenías que hacerlo. Este es el primer paso, dije. Bueno, veremos a dónde nos lleva. El primer paso es más de lo que esperaba. Programamos otra llamada para el mes siguiente. Después de que colgó, me senté en mi oficina durante mucho tiempo procesando. No sabía si Tiffany y yo alguna vez tendríamos una relación real. Tal vez nos quedaríamos en este lugar tentativo para siempre. Pero por primera vez, yo era quien decidía lo que pasaba a continuación. Ese poder valía más que la herencia. 14 de marzo de 2026, exactamente un año después de la lectura del testamento que lo cambió todo. Estaba de pie afuera de un modesto edificio comercial en Capitol Hill, la primera propiedad que el tío Harold compró en 1987, cuando tenía 34 años. Un sueño y apenas suficiente dinero para el pago inicial. El edificio había sido renovado el otoño pasado. Ventanas nuevas. HVAC actualizado. Paisajismo fresco. Pero hoy estaba aquí por otra cosa. Se había colocado una placa de bronce junto a la entrada principal. El edificio Harold R. Meyer, en memoria de un hombre que eligió el amor sobre la sangre, de 1953 a 2025. Toqué las letras de su nombre.
sintiendo el metal frío bajo mis yemas. En los años transcurridos desde la lectura del testamento, las propiedades de Meyer habían aumentado en un 12%, elevando el valor de la cartera a $26,5 millones. Las tasas de ocupación se mantuvieron por encima del 95%. Nos habíamos expandido a 2 nuevas propiedades y mejorado 3 existentes. Más importante aún, la beca Meyer STEM había otorgado sus primeras subvenciones. 5 estudiantes de situaciones familiares difíciles, cada uno recibiendo financiación completa para programas de verano en ciencia y matemáticas. El doctor Wells del Hospital Infantil de Seattle había ayudado a seleccionar a los destinatarios. Tiffany y yo todavía hablábamos una vez al mes. Las conversaciones se habían vuelto un poco más fáciles. Habíamos pasado de 15 a 25 minutos. Había visto fotos de sus hijos. Había visto fotos de mi apartamento. No éramos hermanas en ningún sentido tradicional, pero éramos algo. Sandra y Richard habían dejado de intentar contactarme. No sabía cómo eran sus vidas ahora, y descubrí que no necesitaba saberlo. Elena se acercó a mi lado, mirando la placa. ¿Estás bien? Consideré la pregunta. Soy pacífico, dije. Eso es incluso mejor que feliz. El tío Harold me había enseñado que la familia es una elección, y finalmente había aprendido a elegirme a mí mismo. El cielo sobre Seattle estaba despejado por primera vez en semanas. Podía ver hasta las montañas. Si miro mi propia historia a través de una lente psicológica, hay un concepto llamado valía personal condicional, la creencia de que solo eres valioso si ciertas personas te aprueban. Pasé los primeros 13 años de mi vida atrapado en esa creencia. La indiferencia de mi madre se sintió como prueba de que no importaba. Lo que realmente me salvó no fue el dinero del tío Harold, fue su aceptación incondicional. Me vio por lo que era, no por lo que debería haber sido. Esto es lo que quiero que saques de esta historia. No necesitas el permiso de nadie para saber tu valía, y tienes todo el derecho a establecer límites, incluso con la familia, incluso con los padres, incluso con la sangre. El perdón es algo que haces por ti mismo. La reconciliación es algo que eliges para ti mismo. Estas son 2 cosas diferentes y nadie decide cuál ofreces. Tu historia es tuya para escribirla. Gracias por quedarte conmigo durante toda esta historia. Si resonó contigo, si alguna vez tuviste que encontrar tu propio valor después de que alguien intentó quitártelo, espero que sepas que no estás solo. Si te gustaría escuchar más historias como esta, suscríbete y toca la campana de notificaciones. Y revisa la descripción para encontrar enlaces a historias similares sobre límites, familia y encontrar tu propio camino.